Ok. Hola. Facebook sin duda tiene una fama muy rara hoy en día. Para muchos, es la red de los tíos, tías, de marketplace, de imágenes con frases motivacionales, de noticias falsas y de muchas publicaciones generadas con IA. Pero hay una parte que sí viva y que mucha gente subestima: los grupos. Es que los grupos sin duda forman parte del ecosistema de lo que hoy es Facebook. Y no hablo de grupos de compra y venta o vecinos preguntando quién dejó el perro suelto, ¿sabes? O quién se cagó en su patio. Hablo de comunidades enormes que han creado memes, ataques, polémicas, lenguaje propio, personajes internos, contenido cuestionable y hasta investigaciones mediáticas. Para entender lo que hoy son los grupos de Facebook hay que ir en orden, ¿va? Primero, los grupos que funcionaban como ejércitos, por así decirlo, y después los casos que se volvieron más peligrosos. Finalmente, la era actual, los grupos más fragmentados, más temáticos, pero igual llenos de lore, toxicidad y mutaciones rarísimas. Entre 2013 y 2018, Facebook era sin duda el centro del internet latino. Ahí estaban todos los memes que te puedas imaginar de aquel tiempo: los youtubers, páginas de humor, peleas, fandoms, perfiles personales y grupos masivos. Y en ese contexto crecieron comunidades muy grandes, que seguramente ubicas y conoces, como SDLG, Seguidores de la Grasa, y Legion Hulk. SDLG nació como una comunidad de memes: la grasa, el Pac-Man, los momos, el 2.V y el no ahora por favor, los edits horribles y el nuevo ese humor que mezclaba ironía, mal gusto y pertenencia adolescente. Legion Hulk, por su parte, fue más conocida por su imagen agresiva, raids, amenazas, ataques coordinados, lenguaje interno y búsqueda constante de notoriedad. No eran solo grupos para ver memes en aquel tiempo, funcionaban como algo más, como identidades. Ser grasoso o volcano era formar parte de una comunidad con símbolos, códigos, enemigos y una idea clara: hacer el mayor ruido posible. Esto quiero que lo tengas muy en cuenta para lo que te voy a decir, y eso es clave para entender esa época. Los grupos no solo querían entretener, querían impactar. Raideaban páginas, spameaban comentarios, tomaban publicaciones, molestaban a creadores, se metían en peleas entre otras comunidades y convertían cualquier cosa en una especie de guerra digital. Uno de los casos más fuertes sin duda ocurrió en 2017 en Monterrey, México. Un estudiante del Colegio Americano del Noreste disparó contra su maestra y compañeros, y después se quitó la vida. El caso ya era terrible por sí mismo, pero minutos y horas después, cuentas vinculadas al ambiente de Legion Hulk, secta científica y comunidades similares empezaron a adjudicarse el ataque, a celebrarlo y a usar hashtags como... También circularon perfiles que supuestamente pertenecían al atacante. El problema es que después se investigó y no quedó claro que Federico N. formara parte de Legion Hulk. De hecho, autoridades y reportes posteriores apuntaron a que algunos perfiles pudieron haberse creado o modificado después del ataque para fingir una conexión y ganar notoriedad. Pero ese matiz no evitó el impacto mediático. Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión, Foro TV y otros noticieros empezaron a hablar de la Legion Hulk como un grupo de odio. La policía cibernética empezó a levantar alarmas, que de por sí eso ya es algo. Digo, la policía cibernética no sé cómo sea en otros países, pero aquí vale chota. Los padres empezaron a escuchar por primera vez nombres como Legion Hulk, SDLG o secta científica, porque estas comunidades sí habían construido una cultura alrededor del shock, la burla a tragedias, la violencia estética, los retos, los símbolos y el lenguaje edgy ya estaban ahí. Quizás no planearon el crimen, quizás solo se adjudicaron para parecer peligrosos, pero eso también habla de lo podrida que estaba una parte de esa cultura. Otro problema de esa época fueron los subgrupos. Cuando las comunidades principales crecían demasiado, empezaban a ser vigiladas, aparecían respaldos, versiones en reglas o grupos cerrados donde se permitía contenido incluso más fuerte. Y cuando digo fuerte, es fuerte la verdad. Se normalizaron prácticas como el doxing, filtrar datos personales de alguien, ya sabes, fotos, direcciones, escuelas, números telefónicos, cuentas familiares, cualquier cosa que se te imagine o se te venga a la cabeza. Hubo varios reportes sin duda de extorsión sexual, especialmente contra mujeres y menores de edad. Usuarios anónimos, muchas veces con perfiles falsos, amenazaban con publicar datos personales o fotos privadas si las víctimas no enviaban material íntimo. Esto apareció en reportajes de México, Colombia y Argentina como parte de las alertas sobre sectas de internet. Eso ya no era shitpost y no era byte, mucho menos. Eso ya empezó a ser un delito. Otro sello más de CDLG, Legion Hulk y comunidades parecidas fueron los raids. Un raid era básicamente un ataque coordinado, ¿va? Podía ser de una página llena de comentarios, reportarla masivamente, mandar amenazas, filtrar números o intentar tumbar cuentas. Celebridades, youtubers, páginas virales y usuarios comunes podían volverse blancos si criticaban al grupo o si simplemente se cruzaban con ellos. Además de los casos documentados, existía mucho lore sobre misiones fuera de internet. En comunidades como SDG circulaban historias de miembros haciendo actos en la vida real para ganar estatus dentro del grupo. Grafitis con el símbolo de la grasa, vandalismo, robos pequeños, fotos o videos subidos como prueba. Uno de los relatos más conocidos habla de un supuesto robo a un niño de primaria y un grafiti con el símbolo de SDLG. No es fácil confirmar todos estos detalles, ¿va? Pero lo importante no es solo si cada historia ocurrió exactamente como se cuentan. Lo importante es que la comunidad celebraba la idea de llevar el meme al mundo físico. Y ahí pues el chiste empieza a cambiar de naturaleza. Una cosa es comentar 2.V en una publicación y otra cosa es vandalizar, acosar o dañar a alguien para demostrar que eres parte de un grupo. Este fue uno de los puntos más enfermos de esta etapa, convertir la pertenencia en prueba. Si eras suficientemente extremo, eras más auténtico. Si bien dentro del lore de Legion Hulk hay un caso también muy contado, su supuesto intento de atacar a 4chan,
La historia dice que miembros de Legion Hall intentaron invadir el tablón, llenándolo de spam, memes en español e imágenes del grupo. Pero 4chan no era una página cualquiera, era uno de los foros más caóticos, agresivos y anónimos del internet. Según el relato, la supuesta respuesta, válgame la redundancia con esa rima, fue un contradoxeo. Usuarios de 4chan habrían rastreado cuentas, correos, perfiles reales, números y hasta escuelas de miembros de Legion Hall. Muchos terminaron borrando cuentas por miedo. Está perfectamente documentado, pues llegamos al culminio de estos grupos. El modelo de grupos ejército empezó a caer por varias razones. Primero, Facebook endureció moderación y cerró muchas páginas y grupos por allá del año 2018. Después las comunidades se fragmentaron en respaldos, copias y versiones sin reglas que ya no tenían una identidad central. Pero la cultura de grupo no desapareció, solo se fragmentó. Y ahí es donde llegamos nosotros, a la etapa actual. Muy bien. La diferencia principal entre los grupos viejos y los actuales es que los actuales no necesitan conquistar Facebook, funcionan más como ecosistemas cerrados. No todos tienen una ideología o una identidad agresiva, muchos nacen por un tema más simple: fútbol, plantas, cine, YouTube, nostalgia, animales, videojuegos, humor absurdo, pero con el tiempo desarrollan prácticas internas. Y pues aquí es donde entran los casos actuales. No los voy a recomendar como tal, sino para mostrar cómo cambió la cultura. Antes el caos era más frontal, raids, ataques, guerras digitales. Ahora el caos, digamos que parece en forma de lore, microcelebridades, memes que migran, reglas no escritas y comunidades que se salen de su tema original. Como por ejemplo PVZ Latam, que es uno de los mejores ejemplos de cómo un fandom puede mutar. En teoría, era un grupo de plantas contra zombies, un espacio para memes del juego, fanart, nostalgia y discusiones sobre plantas y zombies. Pero una parte de la comunidad empezó con la práctica de profanar, o sea, sexualizar personajes y elementos del juego. Primero fueron plantas, bien. No, ¿qué digo? Mal. Luego zombies. Luego personajes secundarios. Y después cualquier cosa relacionada al juego, incluso objetos absurdos como el caracol del jardín, la lápida del menú o una cortadora de césped. Por Dios, ¿hasta dónde hemos llegado, hermano? El caos se volvió tan ridículo que terminó generando uno de los memes más reconocibles de Facebook en los últimos años. Profana, la profana. Es que no me da risa. Voy a poner una imagen mejor de eso. Lo relevante no es solo que el grupo hiciera contenido inapropiado. Lo relevante es que esta práctica salió del grupo. Miembros de PVZ Latam empezaron a llevar ese estilo a otros espacios. Grupos de plantas, de memes, comunidades que no tenían nada que ver con plantas contra zombies, y eso demuestra una diferencia con la vieja era. Antes los grupos se invadían con raids, ahora algunas comunidades se invaden con lenguaje, memes y prácticas internas. No llegan necesariamente a tumbar una página, no, ¿verdad? Llegan a contaminar la cultura de otros grupos. PVZ Latam sigue vivo, con más de 375.000 miembros aproximadamente, y eso según cuentas la temática original ya se diluyó bastante. Esto también es parte de la evolución. Muchos grupos nacen por un tema, pero sobreviven por el caos que generan alrededor. Muy similar a lo que es 144p, 240p y 360p. Pues ya mencionados, que no lo pienso repetir dos veces, por Dios. Digamos 144p y sus extensiones, ¿va? Que entre todos suman casi 2 millones de miembros. La idea original era compartir contenido de baja calidad, videos pixeleados, clips viejos, comerciales raros, imágenes comprimidas. Tú entiendes, ¿va? Pero con el tiempo la estética se volvió más amplia, ya no solo se trata de una resolución tan baja que no la puedas ver. Se trata de un humor rancio, capturas absurdas, publicaciones rescatadas de otros rincones de Facebook y shitposts con estética vieja. Y pasamos a una de las familias más grandes, digámosle. La familia del grupo Nos. También muestra otra evolución. Wizard nos rechazó, Dios nos rechazó, Cuevana nos pirateó, FIFA nos sancionó y YouTube nos desmonetizó. Son nombres que funcionan como marca, crean una identidad compartida entre grupos distintos, cada uno aborda un tema diferente: cine, terror, fútbol, YouTube, series, cultura audiovisual, pero todos comparten una forma de nombrarse que ya es una comunidad expulsada, castigada o incluso pues maldita, ¿no? En algunos casos, como Dios nos abandonó o la sociedad oculta del iceberg, el grupo se vuelve espacio para teorías, terror, criptozoología, mitologías, testimonios perturbadores y temas sensibles. Lo importante aquí no es describir cada grupo, ¿va? Es ver cómo un Facebook pasó de comunidades con un símbolo central como el Pac-Man del CLG a familias de grupos con nombres, temas y estilos replicables. La identidad ya no depende de una comunidad gigante, ahora se distribuye en redes de grupos conectados por tono, admins, miembros o cultura compartida. Y si bien la evolución de los grupos de Facebook no es una historia limpia, no es simplemente antes eran malos y ahora son buenos, tampoco es antes eran mejores y ahora dan vergüenza. Es una mutación. Los grupos viejos como SLG y Legion Hall demostraron el poder de una comunidad masiva, pero también mostraron su lado más peligroso: acoso, doxing, raids, amenazas, apropiación de tragedias y delitos cometidos bajo la excusa del anonimato. Con el tiempo ese modelo cayó, por moderación, por desgaste, por cambios de plataforma, por pérdida de control y porque el humor envejeció mal. Pero los grupos no desaparecieron, se fragmentaron. El poder no está en una sola comunidad gigante tratando de imponer su símbolo en todo Facebook. Están cientos de grupos que crean lore, memes, microfamas, archivos de polémicas, formatos creativos y prácticas que a veces salen de control. Pero los grupos siguen siendo una parte muy viva de la cultura digital. Como ya dije, es su esencia misma. Una parte rara, incómoda, creativa y tóxica.
y a veces directamente preocupante. Así que cuando alguien diga que Facebook está muerto, la respuesta quizás sea no del todo. Ahora vive encerrado en grupos, y algunos de esos grupos explican mejor la historia de internet latino que muchas redes más nuevas. Y sin más que decir, eso fue todo el video. Espero la verdad lo hayas disfrutado como yo disfruté hacerlo. Y sin más que decir, hasta la próxima. Cuídate mucho.